Hola, soy Víctor Moya y en esta ocasión vamos a analizar algunas funciones orgánicas, o mejor dicho, vamos a analizar el control de algunas funciones orgánicas y a través de estas vamos a ver cómo se integran el funcionamiento de diversos sistemas para lograr la homeostasis. Entonces vamos a comenzar por tocar algunos aspectos fundamentales sobre lo que es la presión sanguínea. Entonces la presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y esta depende de dos factores que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica o la resistencia periférica total. De esta manera, quiere decir que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia periférica total. Ahora bien, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo por minuto. Y este, a su vez, el gasto cardíaco, depende de dos factores que son el volumen de latido y la frecuencia cardíaca. El volumen de latido, por su parte, corresponde al volumen de sangre que expulsa el corazón con cada latido. Y este a su vez va a depender del volumen diastólico final y del volumen sistólico final. Por su parte, la frecuencia cardíaca corresponde al número de latidos por minutos. De manera tal entonces que el gasto cardíaco es directamente proporcional al volumen de latido y a la frecuencia cardíaca. Entonces, de esta manera, estos dos factores a su vez van a influir sobre la presión arterial. Por su parte, la resistencia va a ser directamente proporcional a la longitud de los vasos sanguíneos, cosa que va en el tiempo, en un mediano o corto plazo, va a tender a permanecer constante. La viscosidad de la sangre, que va a depender fundamentalmente del hematocrito, pi, que es una constante, y la resistencia, y el radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, de este modo vamos a ver que la resistencia es directamente proporcional a la longitud y a la viscosidad de la sangre, pero es inversamente proporcional al radio del vaso sanguíneo elevado a la cuarta potencia. Como el radio está elevado a la cuarta potencia, significa que el radio del vaso sanguíneo es uno de los factores que mayor impacto va a tener sobre la resistencia periférica o la resistencia al flujo de sangre. Bien, bueno, habiendo explicado estos principios básicos, entonces veamos qué es lo que ocurre con la presión arterial. Entonces, la presión arterial, como ya hemos dicho, depende del gasto cardíaco o débito cardíaco y de la resistencia periférica total. Entonces acá tenemos el gasto cardíaco y aquí tenemos la resistencia periférica total. Por ende, cualquier factor que me afecte el volumen de latido o la frecuencia cardíaca me va a afectar el gasto cardíaco y por ende la presión arterial sistémica. A su vez, ¿qué factores van a influir sobre la frecuencia cardíaca? Principalmente la descarga simpática y parasimpática sobre el miocardio, por una parte, y por otro lado, los niveles de epinefrina plasmática liberada principalmente por la médula de las glándulas suprarrenales. El efecto de la epinefrina plasmática va a ser análogo al de la actividad de los nervios simpáticos sobre el corazón. Por su parte, esta epinefrina plasmática también puede afectar al volumen de latido, del mismo modo que lo hace la descarga simpática. Además de esto,
el volumen de latido va a ser afectado principalmente por el volumen diastólico final, que es el volumen de sangre que queda al final de la diástole. En el fondo corresponde al volumen de llenado del corazón. Por lo tanto, cualquier factor que me haga aumentar este volumen de llenado o volumen diastólico final me va a aumentar el volumen de latido y por ende me va a hacer aumentar el gasto cardíaco. Por su parte, los movimientos respiratorios y los cambios en la presión intratorácica van a actuar como efecto bombeo sobre el corazón, lo que va a favorecer el aumento de este volumen diastólico final. Bien, algo parecido va a ocurrir con los músculos asociados principalmente a las extremidades, dado que la contracción de esos músculos, por ejemplo cuando realizamos actividad física, van a aumentar el bombeo de sangre a través de las venas y por lo tanto van a aumentar el retorno venoso hacia el corazón. Al aumentar el retorno venoso, es decir, la sangre que está regresando al corazón, eso va a hacer que aumente el volumen diastólico final y por ende también aumente el volumen de latido. Si aumenta la volemia, o sea el volumen sanguíneo, eso también va a aumentar el volumen diastólico final y el volumen de latido, lo que también va a contribuir a aumentar el gasto cardíaco. Bien, vamos ahora por el lado de la resistencia periférica total. Como ya hemos dicho, el principal factor va a ser el radio arteriolar. Y ya sabemos que a menor radio arteriolar, mayor va a ser la resistencia periférica total. Entonces, ¿de qué va a depender el radio arteriolar? Bueno, por un lado, va a depender de la descarga simpática sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Tenemos que pensar aquí que en la mayoría de los casos la descarga simpática va a provocar vasoconstricción, pero en los vasos sanguíneos que irrigan la musculatura esquelética, la descarga simpática va a producir vasodilatación y eso implica aumento del radio arteriolar. La epinefrina plasmática, o sea la acción endocrina, ¿no es cierto?, de la médula de las glándulas suprarrenales, va a emular los efectos de la descarga simpática sobre los vasos sanguíneos. Y por último, tenemos también el efecto de los mediadores químicos que se producen a nivel local. Por ejemplo, vamos a ver que la disminución en la presión parcial de oxígeno, el aumento de los niveles de potasio, el aumento en la PCO2 o el aumento en la concentración de protones, todo eso va a tender a provocar vasodilatación, ¿okay? Va a aumentar el radio arteriolar. Entonces todo lo que haga aumentar el radio arteriolar va a reducir la resistencia periférica total, lo cual va a tender a reducir la presión sanguínea. Pero todo lo que produzca vasoconstricción, fundamentalmente la descarga simpática y la epinefrina plasmática en la mayoría de los vasos sanguíneos, va a tender a aumentar la resistencia periférica total. Asimismo dijimos también que la resistencia periférica total dependía de la viscosidad de la sangre y esta va a ser afectada principalmente por el hematocrito, que es el porcentaje, ¿no es cierto?, del volumen de sangre al que corresponden los elementos figurados. Y como los eritrocitos son las células más abundantes en el torrente sanguíneo, entonces estas van a afectar en mayor medida la viscosidad de la sangre. Entonces, lo que hago aumentar el hematocrito va a aumentar la viscosidad sanguínea y eso va a hacer que la resistencia periférica total aumente, contribuyendo a aumentar la presión arterial sistémica. Bueno, lo mismo que acabamos de explicar acá, tenemos, el detalle de los factores que me van a afectar el radio arteriolar. Como les decía, en general la descarga simpática y la adrenalina o epinefrina liberada por las médulas de las suprarrenales en la mayoría de los casos produce
vasoconstricción, reduce el radio arteriolar y aumenta la resistencia periférica total. Pero la descarga simpática sobre los vasos sanguíneos que irrigan la musculatura esquelética aumenta el radio y reduce la resistencia periférica total. Algo parecido a lo que ocurre cuando aumenta la PCO2, perdón, disminuye la PCO2, disminuye la PO2, aumenta la concentración de iones potasio, o aumenta la PCO2, o aumenta la concentración de protones. Todo eso tiende a producir más bien vasodilatación, aumenta el radio arteriolar y reduce la resistencia periférica. Ahora bien, ahora que conocemos los factores que afectan la presión sanguínea, podemos abordar los mecanismos que regulan la presión sanguínea. ¿Por qué es importante el control o la regulación de la presión sanguínea? Porque la sangre, al ser un fluido, se desplaza en base a gradientes de presión. Y estos gradientes de presión son los que van a determinar la irrigación de los distintos órganos y tejidos. ¿Ok? Entonces, finalmente, el aporte de sangre a los distintos órganos y tejidos es lo que nosotros le llamamos la perfusión. Y eso es lo que es importante asegurar, el adecuado aporte de sangre a los distintos órganos y tejidos. Por lo tanto, estos reflejos que tienden a mantener una presión sanguínea dentro de un cierto rango, lo que permiten es asegurar ese flujo de sangre a los distintos órganos y tejidos. Entonces vamos a ver dos mecanismos. Uno rápido, a corto plazo, que es el reflejo varorreceptor, y otro a mediano y largo plazo, que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El reflejo varorreceptor es un reflejo que opera entonces en donde opera el sistema nervioso, y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona opera el sistema endocrino. Vamos a comenzar entonces con el reflejo varorreceptor. Y para esto lo primero es entender que existen receptores que detectan los cambios en la presión sanguínea. ¿Cómo funcionan esto? En el fondo son receptores de estiramiento, son mecanorreceptores que están ubicados en las paredes del corazón y de algunas arterias importantes. El aumento de la presión y el estiramiento va a aumentar la frecuencia de descarga de potenciales de acción de estos receptores. Y el reflejo que se va a desencadenar va a traer como consecuencia, por ejemplo, vasodilatación, disminución de la presión arterial, bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca y descenso del gasto cardíaco. El rango de funcionamiento de estos varorreceptores oscila entre 30 y 150 milímetros de mercurio. Entonces, ¿dónde encontramos estos varorreceptores? Bueno, encontramos varorreceptores en el callado aórtico, acá, o en el arco aórtico encontramos estos varorreceptores y que envían señales, ¿no es cierto?, por vía aferente hacia el bulbo raquídeo a través de lo que es el nervio vago. El otro grupo de varorreceptores se localiza aquí a nivel de las carótidas y corresponde a lo que llamamos los senos carotídeos. Entonces, los senos carotídeos envían señales por vía aferente a través del nervio glosofaríngeo hacia el bulbo raquídeo. Entonces, en este diagrama vemos justamente aquí los varorreceptores del arco aórtico y los del seno carotídeo. Los del seno carotídeo llevan información hacia el bulbo raquídeo a través del glosofaríngeo, que es el par noveno de nervios craneales, y los varorreceptores del arco aórtico a través del décimo par, las vías sensitivas del décimo par. Y ahí se encuentra el centro elaborador de este reflejo, que vamos a explicar con más detalle en un rato más.